Cuando escuchamos la palabra cáncer, solemos pensar en hospitales, tratamientos, diagnósticos, pero pocas veces hablamos de todo lo que pasa emocionalmente detrás. Del miedo, de la incertidumbre, del cuerpo dejando de sentirse seguro, de las familias que también se rompen en silencio. En este episodio vamos a hablar con una psicóloga sobre la parte humana del cáncer, sobre lo que viven los pacientes, pero también de quienes acompañan, sobre las personas que ayudan, esas frases también que llegan a decir o que no nos ayudan tanto y que duelen más. También vamos a hablar sobre cómo una enfermedad puede cambiar la relación con la vida, con el cuerpo y con uno mismo. Listo, estoy muy emocionada de este episodio. Yo también, muchas gracias por invitarme. Ya a lo largo del episodio también se nos irá saliendo la historia porque, para chismearles un poquito, nos conocemos de primaria, pero nunca nos hablamos. En ese entonces, hasta ahorita estamos como conviviendo, chismeando bien, pero dio la vida la casualidad de que estudiaste psicología, yo también, luego tú ya te especializaste en psiconcología, etcétera, pero bueno, ya lo irán escuchando a lo largo del episodio, pero para arrancar es importante que se hagan una idea los que solamente nos escuchan de cómo lucimos, cómo somos, cómo venimos vestidas. Entonces, ayúdame a empezar, porfa. Y antes de que se me pase, no dije tu nombre es Renata, entonces, ¿cómo luce Renata? Hola a todos, yo soy precisamente Renata Encinas y el día de hoy me encuentro en el consultorio aquí de Cristi. Vengo vestida con un vestido negro con líneas entre, como blancas, cafecitas, beige. Luzco un cabello corto a los hombros. Por ahí algún paciente me decía que tengo un look de los 70s porque mi cabellito está con las puntas hacia arriba. Y traigo el día de hoy lentes para ver mejor a Cristi. Muy bien. ¿Y físicamente cómo eres? De tus rasgos de estatura, tus ojos, tu piel, etcétera. Ok. Físicamente soy una mujer alta, mido 1,72, soy delgada, con una cara delgada, a veces como visualizarla como un triángulo invertido o como un óvalo. Mis cejas son igual muy, muy finitas y mis ojos son cafés. Muy bien. De mi parte, me gusta que creo que es el primer episodio que me toca que alguien viene igual con cabello corto como yo. Entonces, pues bueno, ya es el segundo episodio que grabo con cabello corto, entonces ahora ya lo traigo así. Me hice 2 trencitas, una de cada lado. Soy color, yo digo amarilla, como más o menos. Y tengo ojos color café, nariz gruesa, labio grueso. Y estoy chaparrita. Yo estoy chaparrita promedio de la estatura mexicana. Y creo que ya. Hoy traigo un pantalón como cafecito kaki beige. No beige, no, sí sería como más kaki, más Sí. bien. Y una blusa de tirantito azul claro, azul cielo. Entonces, ya que tenemos esta parte, me gusta mucho arrancar el episodio. Justo no sé si se te hizo raro como la introducción, o sea que es como un texto de lo que vamos a hablar, pero no es como presentando al invitado. No leí como, solo dije que eres psicóloga, pero no dije como más. Uh-huh. Esto porque aunque es importante los estudios, me gusta más no ser yo quien presenta a mis invitados, sino que ustedes sean quienes se presenten. Y está perfecto que me vas a entender como psicóloga porque me gusta mucho, tipo hacia el existencialismo, irme de preguntar quién es esa persona en esencia. Entonces, en esencia, ¿quién es Renata? Perfecto, me gusta esta introducción. Renata la describo como una mujer alegre, carismática, empática, y precisamente creo que esa empatía fue la que me direccionó a la psicología, que es una pregunta de repente ahí que visualizaba, el por qué uno decide acompañar vidas, escuchar las historias de otros. Entonces, sí, yo me describo así, ¿no? Como esas características, carismática, empática. No sé si me sigo a... Sí, también si quieres arráncate ahora sí con Va. esa pregunta de por qué Perfecto. psicología. ¿Por qué psicología? Bueno, aquí mi colega Cristi comentaba que nos conocemos desde pequeñas.
Sin embargo, no habíamos interactuado tanto hasta el día de hoy que la vida nos da esta oportunidad, pero precisamente en el colegio, nuestra escuela, nuestra primaria, tenía muchos actos para ver al otro y creo que desde ahí empezó a llamarme la atención el poder ayudar a otras personas a través de mis actos. Y por ahí cuando uno dice quiero ayudar a las personas, lo primero que pensamos es medicina. Entonces yo creía que mi camino también a seguir era la medicina, pero de repente me cuestionaba, ay, no sé si me veo estudiando toda la vida. Qué oh, sorpresa, la psicología también te lleva a estudiar toda la vida. Entonces de repente tuve la oportunidad de cursar unos meses medicina y ahí darme cuenta que no era mi camino y a la par, hablando con un psicólogo, pues le externaba pues sí, esta situación y me decía, es que también existe la psicología hospitalaria. Y yo como, ¿qué es eso de la psicología hospitalaria? Me decía, es lo que a ti te gusta abordar las enfermedades, te gusta ayudar, la psicología no es solamente este espacio de consulta, de, oye, de repente terminé con una pareja, la psicología está en otras áreas, y al momento de escuchar psicología de la salud, psicología hospitalaria, dije, ahí es, y empezó el camino de la psicología. Siempre me visualizaba en un contexto abordando enfermedades, sin embargo, la psicología es tan amplia que uno de repente no sabe todo lo que hay detrás. Y dentro de la carrera, cursando una materia llamada psicofisiología, el profesor nos invita al Hospital Infantil del Teletón de Oncología en Querétaro y ahí conozco a un psicooncólogo. Nos empieza a dar la plática de qué es lo que hace un psicooncólogo, cuáles son las funciones, y a mí me empezó a llamar mucho la atención porque dije, ay, esto me gusta, el poder preparar a una persona para su cirugía, poder preparar para una quimioterapia. Y algo que también mencionaba mucho el psicooncólogo es que no solamente se trabajaba con el paciente, que se trabajaba con la familia. Y ahí es cuando me da como una visión más extensa de lo que implica también un diagnóstico. Y me enamoré de esa ponencia, me enamoré del hospital, que decidí enfocarme hacia la psicooncología y en el camino fui conociendo a distintos psicooncólogos. De hecho, este psicooncólogo, que le mando un saludo al doctor José Méndez, fue mi maestro en la maestría y es muy lindo poder conectar con las personas desde tiempo atrás, ¿no? Yo conozco o admiro esta profesión y en el camino encontrarte con estas personas es bastante lindo y así fue como empecé el viaje de la psicooncología. Wow, aparte, creo que a mí me chocó haber estudiado la carrera en el momento que la estudié porque nos tocó pandemia. Entonces creo que me faltaron esas prácticas, por ejemplo, en hospitales o algo que siento que me hubiera fascinado y a la vez por el hecho de que te confronta mucho, ¿no? Como que te confronta y te prepara desde que estás cobijado por los maestros para lo que es la carrera en realidad. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de ir a un hospital? Porque aparte es complicado y es diferente ir a un hospital, no sé, psiquiátrico, que ir a uno de oncología, del Teletón, de niños, como que es muy diferente la experiencia, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? Uh-huh. En aquella ocasión fue un recorrido por las instalaciones, no tanto hacer de repente prácticas en su momento, pero sí recuerdo la primera experiencia en un hospital oncológico y claro, pues detrás del psicólogo está una persona y están estos nervios de qué va a pasar, cómo voy a entrar a un espacio. Hace poquito veía una publicación de la primera vez que interactúas con un paciente, que el paciente no sabe que es la primera vez que tienes a un paciente, pero ya llegan como estos nervios y también esta seguridad de sé lo que me han enseñado los profesores. Claramente hay muchas cosas que se van aprendiendo con la experiencia, pero sí recuerdo el poder haber estado acompañada, lo que hizo la diferencia en ese espacio, en ese hospital oncológico. Tenía de la mano a un psicooncólogo y recuerdo que me dijo, ok, yo voy a estar aquí escuchando, tú vas, ¿no? Éntrale a la entrevista psicooncológica. Y todo muy bien, pero aquí también tocamos un punto que es clave,
que es que tanto en las licenciaturas como en las maestrías, que puede existir esta supervisión de prácticas, que alguien más te esté diciendo, ¿sabes qué, Renata? Por aquí no, o por qué hice esta pregunta, o cuestiones personales. Entonces, recuerdo sentirme acompañada, cobijada en esa primera experiencia en un hospital oncológico. Qué padre, porque aparte me vino ahorita a la memoria una entrevista con un chavo que hace más como tipo risoterapia. Entonces, que justo más bien él huyó cuando le tocó ir a un hospital oncológico, que un niño llegó y le dijo, ya sé que me voy a morir, hazme reír. Entonces fue como muy chocante y sí siento que es muy difícil, ¿no? También como estar lidiando con esas experiencias, porque creo que la mayoría de la gente cuando escuchamos cáncer, malamente vamos y pensamos muerte. Entonces, ¿qué es lo que te ha topado a ti? ¿Con qué te has topado con la gente que reciben este diagnóstico, la familia? ¿En qué te enfocas más, como niños o adultos o todo? He trabajado con ambas poblaciones, pero ahorita estoy con adultos. Y como Adultos. en estas ambas poblaciones, ¿cuál ha sido como la respuesta que tienen cuando escuchan la palabra cáncer? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ves que sucede tanto en el paciente como en la familia? Uh-huh. Aquí cada persona es distinta, pero sí podemos encontrar similitudes. Por ejemplo, entrar en un estado de shock, no asimilar lo que el especialista les está mencionando. Hay una película que les recomiendo, está en YouTube, en español, se llama 50-50 y la llevo a proyectar en algunas ponencias, que es la experiencia de un paciente al recibir el diagnóstico. Está el paciente sentado, y de repente él cree que todo va bien, llega esta terminología médica que las personas no saben porque no todos son profesionales de la salud y empiezan a dudar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice? Y en esa escena de esta película hay un momento donde le devuelve la palabra cáncer, dice, tu cáncer. Cuando escucha la palabra cáncer el protagonista, automáticamente llega un zumbido como que todo lo que dice el especialista ya no se registra porque él está pensando en esa palabra. Y ahorita Cristi muy bien lo dice, nos lo menciona. Malamente se ha asociado con muerte. Cuando llega el diagnóstico, también algo que se rompe de repente es el tiempo, porque llega la palabra finitud, ¿no? El reconocer que hay un fin, porque malamente se asocia con muerte y de repente una de las primeras frases que puede comentar una persona es ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuántas semanas? Porque se rompe el tiempo, lo que nosotros percibimos. Pero también algo que es importante mencionar es que cada experiencia es distinta. Y una de las preguntas que me gusta hacer en estas entrevistas psicológicas, ¿cuál es tu acercamiento con esa palabra? Porque me ha tocado quienes tienen una experiencia negativa, es decir, fueron cuidadores de repente de algún familiar, algún amigo, acompañaron y me dicen, es que Renata, yo sé que es el cáncer porque mi papá lo transitó, mi hermana y desafortunadamente falleció, yo vi como de repente las quimioterapias lo iban desgastando, entonces yo pienso que me va a pasar lo mismo, yo pienso que me va a morir, pero me ha tocado también el otro lado de personas que me dicen, no, claro que me genera miedo, como primera emoción, miedo, pero siento cierta tranquilidad al saber que hoy hay muchas opciones, que hoy hay muchos tratamientos. Precisamente mi hermano tuvo el diagnóstico hace unos años y hoy está bien. Entonces sí me he encontrado que cada día ese sinónimo que se ha hecho se ha ido deconstruyendo y hoy me llegan a consulta pacientes refiriendo, sé que existen tratamientos, sé que la medicina ha avanzado. Sin embargo, no deja de ser una experiencia que genera miedo, que rompe con la seguridad de uno y empieza esta incertidumbre de qué va a pasar mañana, cómo va a responder mi cuerpo, cómo me voy a ver en unos días. Yo creo que es la enfermedad que cuando se diagnostica como que más se ve de forma catastrófica, porque no sé, por ejemplo, con enfermedades mentales, la reacción de las personas, o por ejemplo, diabetes, se me vino a la mente y es como, sabemos que hay tratamientos y pueden tener una vida funcional, y que también las personas con cáncer y con algunas enfermedades mentales, pero no sé, siento que solo cáncer es la que se ha asociado así como de tan de muerte.
Y aparte lo pensaba y qué fuerte porque justo involucra a toda la familia, ¿no? Porque es el acompañar y el luchar con la idea o la relación que hay con esta palabra de cada miembro de la familia, desde cómo acompañarlos y aparte también el saber que la medicina ha avanzado, pero decir no sé qué me va a pasar. ¿No sé si has visto la serie de Mi Otra Yo, que está en Netflix? Justo se basa en un libro de, ¿cómo se llama? De Este dolor no es mío, que habla del trauma heredado familiar. Entonces, ahí rápido una chava con cáncer se harta, que creo que también no sé si te ha tocado, pero me ha tocado escuchar que es muy común que se harten de las quimios y digan, ya no quiero tratamientos, ya no quiero ir al hospital, ya que es algo que la vida quiera, o se van por remedios naturales, como con estos, se me fue el nombre, como las personas que te hacen como... Tratamientos alternativos. Ajá, alternativos. Y entonces muchas veces van dándose cuenta de dónde viene, y bueno, no muchas veces, en esta serie la chava se va dando cuenta de dónde viene la herida que va teniendo y se sana del cáncer, luego le vuelve, etcétera. Pero bueno, que también ahí te quería preguntar, ¿qué tanto es esta parte emocional que se ha estado sonando últimamente, de que está relacionada con el cáncer? Las emociones no expresadas, los traumas de la infancia, etcétera, etcétera. Me encanta que abordes este tema porque es muy complejo en las enfermedades y sobre todo en un proceso oncológico, porque todo lo que mencionamos de las emociones no gestionadas y que de repente hay algunas personas que se dedican a hablar de ellas como tu causante o el generador de tu diagnóstico. Y desde la evidencia científica no hay pruebas que digan que una emoción no gestionada puede modificar a nuestras células. Pero lo que sí sabemos es que emociones no gestionadas pueden generar síntomas físicos, como dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, insomnio. Eso sí sabemos. Todo lo demás, hasta el momento, no hay evidencia suficiente. Pero llegan pacientes y me dicen, no, Renata, es que yo escuché a un doctor y él dice que la emoción, de repente que si tú eres muy enojón y te quedas con eso, pues te da cáncer en la garganta. Y todo esto, yo les digo, es pseudociencia. Todavía, si nos seguimos el método científico, no se ha podido comprobar y que también llega a generar implicaciones psicológicas, porque algo que he observado es como la culpa se instala por estas creencias y es un mito que las emociones generan cáncer. El día de hoy es un mito, pero sí llega de repente quienes me dicen, es que fui yo, Renata, porque tuve un duelo, porque me divorcié de mi pareja, estaba teniendo depresión postparto, en alguna ocasión alguien me decía, es que me dio cáncer de mama en la mama derecha, porque al momento de amamantar yo estaba muy triste. Entonces fue eso. Imagínense la culpa que puede generar en alguien el pensar, fui yo. Y eso es uno de los objetivos terapéuticos que se trabaja en el espacio, psicoeducar, que no va por ahí, brindarle estrategias para gestionar la culpa. Y afortunadamente se transforma y transitan distinto el proceso. ¿Sabes más o menos en estadísticas ahorita cómo anda el hecho de las personas que sí fallecen por cáncer y las personas que logran vencer el cáncer? No, realmente. ¿No? Porque creo que está interesante justo que se rompa también esa idea, ese mito, para que vean, o sea, que sí, justo la medicina ha avanzado ya más y ya se ha logrado una detección temprana, un trabajo de acompañamiento para poder llevar esto y que justo ya no sea la idea que antes tenían tan catastrófica, ¿no? Totalmente. ¿Qué emociones o más bien cómo crees que le falta a la sociedad ver que alguien vive cuando tiene este diagnóstico? Por ejemplo, sigue trabajando, pero tiene que ir a sus quimios, vive con ese miedo, pero la gente le dice, échale ganas, todo va a estar bien. ¿Cómo has visto tú todo ese proceso de vivir con esto? Me encantan las preguntas. Desde que Cristi me invitó, le decía que estaba emocionada por las preguntas y los temas que íbamos a abordar, porque también involucra a la sociedad, ¿no? Cómo nosotros estamos interactuando con el otro, qué frases estamos utilizando. O hace poquito daba una plática sobre reinserción social y decíamos, la reinserción ocurre en distintos niveles.
ocurre en el nivel individual, cuáles son de repente factores médicos, psicológicos, pero también en el nivel del trabajo y en el nivel social, que de repente como normas se están generando para modificar, para poder acompañar a los pacientes. Pero ahorita que mencionamos la parte social, yo veo de repente una carga hacia las narrativas, estas frases que empezamos a construir, y la gente lo hace desde el amor, porque claramente quieren lo mejor para su ser querido, para su familiar, pero no saben que esas frases a veces pueden generar implicaciones psicológicas, como el famoso échale ganas, que ahorita me recordó a un cuidador que me decía, si yo tuviera un bote, Renata, que dijera échale ganas, me lo pondría, pero va más allá de echarle ganas. Yo prefiero que alguien se acerque y me diga, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Necesitas que alguien te lleve a la quimioterapia? ¿O necesitas que alguien pase a recoger a tus hijos? Para mí es más significativo que me digan eso a que de repente échale ganas, que es un tema que vamos a abordar en unos momentos las frases, pero empezar a reconocer que nuestras palabras tienen poder y que podemos empezar a transformarlas. Sí, o sea, y completamente ahorita que lo ibas diciendo, que decías el acompañar, no sabemos acompañar, es que ni en enfermedades mentales, ni en duelos, ni en nada, porque son muchas cosas incómodas. O sea, el escuchar a una persona hablar 100,000 veces de lo mismo, puede que enfade a una persona, pero si es tu ser querido, sea familiar, sea amigo, y lo necesita, pues lo escuchas, ¿no? O porque escuchaba mucho unas creadoras de contenido que justo decía que ella hablaba mucho de su divorcio porque pues de lo que vivió, y la gente le decía como de, ay, siempre hablas de lo mismo, ¿no? Y ella como, perdón, y que cuando se empezó a sentir escuchada por sus amigos de ese podcast dijo como, ah, no las estoy enfadando de hablar siempre de lo mismo. Y es que es eso, no sabemos escuchar cuando la gente se quiere desahogar. Y a los familiares, lo que dices creo que es muy valioso, o sea, el de preguntar, ¿quieres que te ayude a ir por tu hijo a la escuela hacia hijos? ¿Quieres que vayamos tú y yo por un café? ¿Quieres que te ayude a atender tu cama? ¿Quieres que te ayude a mandarte mensajes? Y creo que eso también lo sumo a personas con enfermedades mentales y sus familiares, porque también es un episodio que tendré más adelante de una chava que vivió el intento de suicidio de su mamá y que en el proceso después de todo el tratamiento psiquiátrico, la mamá regular las crisis, ella acompañarla, pero también vivir su juventud, etcétera, perdió todas las amistades que tenía en ese momento. Entonces, también como familiar no necesitas encontrado con eso, o sea, con que las familias, los que acompañan luego, les toca vivir eso y también es bien difícil y bien horrible porque dices, no es algo que depende de mí, pero es mi ser querido y obviamente lo voy a poner como mi prioridad. Qué difícil también es que no sabemos acompañar así. Uh-huh. Me gusta que tocas a las familias porque es otra población que muchas veces se minimiza, que dicen, ah, bueno, como él no tiene el diagnóstico, él está bien, él debe poder con todo. Él está bien. Ajá, él está bien, tú estás sano, tú deberías poder con todo, deberías mantener el ritmo, deberías ser Superman. Y no es empezar a deconstruir esas frases, esas narrativas. Y ahorita Cristi dijo la importancia de escuchar. Muchos llegan a mis espacios como familiares, cuidadores. Quiero saber cómo voy a acompañar. Quiero saber qué le voy a decir. Dime, Renata, enséñame qué frases sí decir, qué frases no decir. Y yo también les enseño que el acompañamiento muchas veces va más allá de qué es lo que estamos diciendo. El acompañamiento también se ve en la presencia. La persona solo necesita tu presencia. A veces es más significativo el abrazo, la caricia, el apapacho, que de repente una frase. Entonces yo los invito a quienes nos estén escuchando, cuando acompañen más allá, como decía Cristi, el diagnóstico, la situación, que puedan acompañar desde la presencia, desde esta escucha, validando lo que siente el otro, porque ahorita que hablamos sobre las narrativas, como unas empiezan a generar la fortaleza, el tú debes de poder, debes de ser fuerte, y de repente minimiza que se vale llorar, se vale estar cansado, y cuando alguien les externa que tienen miedo, que está cansado, poder validarlos es brindarles el apoyo emocional. Y regresando un poquito a la parte de los cuidadores, decía,
muchas veces no se voltea a ver a ellos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo te vamos a apoyar o con qué herramientas estás contando? Entonces, quienes nos escuchen, también sé que Cristi ha tenido episodios para hablar sobre los cuidadores y las familias, pero es voltear a verlos, no solamente ver al paciente, ver al sistema familiar que está ahí. Y creo que a eso le sumaría de ver al sistema familiar lo económico. O sea, quitarnos la incomodidad de preguntar y de hablar de temas de dinero, porque también las quimioterapias, se sabe, no son baratas. Y que muchas personas cuando se tratan en hospitales privados terminan por acabarse todo el dinero que tenían, ¿no? Pero también creo que es la mejor opción porque el sistema público como que tarda mucho, ¿no? El proceso, pero ese es como otro punto. Pero, o sea, también atreverte a comentarlo y como familiar recibirlo, también se nos olvida mucho el saber cómo recibir las cosas y decirle, oye, ¿cómo andan económicamente? ¿Cómo andan en las quimios, el tratamiento, el súper? O tal vez si te da pena preguntar tal cual de dinero, pues no sé, un día llegar a la casa, decir, te puedo ir a visitar y llevarles la comida hecha, no sé, ¿no? Creo que esas pequeñas acciones suman muchísimo porque no sabes si la persona tiene para ese súper, no sé si sí comieron o si el cuidador se malpasó por estar cuidando a su familiar y prefirió darle de comer a él. Son como que muchas situaciones, ¿no? Que hasta que no te toca vivirlas o escuchar de cerca, no te cae ese balde de agua fría de decir, a ver, o sea, ¿cómo estoy siendo como sociedad, no? Sí, yo estoy fascinada ahorita con Cristi porque precisamente son historias que conocemos y las dos detectamos cuáles son las necesidades, pero ahorita Cristi dijo el recibir, aprender a recibir. Hace poquito también daba una plática sobre cómo pedir ayuda y las últimas diapositivas yo me centraba, ok, ahora cómo vas a recibir, dejarte recibir, porque quizás a veces llegan estas narrativas de soy una carga para mi familia y los pacientes quieren hacer más, quieren de repente seguir en la cena familiar cuando saben que necesitan descansar. Entonces es empezar a reconocer que necesitan recibir el apoyo, que eso no los hace débiles, que eso en realidad los hace fuertes, pero ahorita que decía Cristi, las pequeñas acciones, todo cuenta. Cuando evalúo el apoyo en las familias o en el paciente, los invito a que me compartan qué es lo que hacen por ti. No, pues hacen esto, y a veces ahí podemos empezar a reconocer, oye, su red de apoyo está consolidada, o hoy de repente en la red de apoyo le hace falta más de este lado. El apoyo viene de múltiples formas. De hecho, lo podemos categorizar por apoyo emocional, apoyo material, que ahí entra la parte económica, de repente organizar una rifa, comprar el súper, comprar medicamentos, pero también existe el apoyo instrumental, una acción muy específica. De repente te voy a acompañar a la quimioterapia, voy a pasar por tus hijos, voy a ayudarte a hacer el quehacer, que son otras áreas que la gente deja de ver, pero siguen estando presentes. También el apoyo cognitivo, poder compartir información, y yo lo devuelvo a ustedes para que sepan que hay distintas formas de acompañar. Y se me viene a la mente rápido algunos ejemplos, porque también lo escuchaba en un clip de Cristi. A veces pensamos que la red de apoyo va a ser únicamente nuestra familia, el sistema más cercano, ¿no? Papás, hermanos, tíos, y dejamos de lado que hay otras personas que también están presentes. Y es muy lindo poder escuchar historias, como por ejemplo alguien que me decía, ¿sabes quién le prepara el lunch a mis hijos, Renata? La maestra del salón. Pero precisamente porque la familia lo externa, lo comunica con la escuela. Esto está pasando en casa y la maestra, muy linda, ha decidido prepararle el lunch al hijo. Y ya, ahí está resolviendo el apoyo instrumental. O, de repente, otra muy linda que tengo presente es una pareja, la mujer con el diagnóstico oncológico, el esposo no tiene carro, pero le compartió a su jefe la situación y el jefe le dio las llaves del carro y le dijo, no te preocupes, devuélvemelo cuando sea necesario, pero que tu esposa pueda acudir a sus quimioterapias. Entonces es reconocer, el apoyo siempre está. Y les voy a dar rápido una recomendación que yo uso en los espacios. Les decía, bueno, les digo a los pacientes, imagínense que tienen este juego de mesa del adivina quién. Pongan a todas las personas que los rodean, que si el vecino, que si la maestra, los hermanos, todos los que están disponibles, el sacerdote.
y háganse esta pregunta. ¿Esta persona me puede brindar apoyo emocional? ¿Me puede escuchar? ¿Puede validar mis emociones? Ay, no, entonces la van bajando. Ah, bueno, pero quedó arriba de repente mi hermana, quedó arriba mi amiga. Perfecto, y así seguimos. ¿Quién me podría brindar el apoyo cognitivo, información? Ah, no, pues el especialista, Cristi, que es psicoterapeuta, etcétera. Entonces, es un tip que pueden hacer. Me gusta. Y aparte quiero sumar a esto porque ya lo hablaba en el reel. Hoy estamos grabando y fue ayer el día del psicólogo. Y justo subí un reel que hablaba de que como psicólogo también es aprender a así escuchar, acompañar, pero poder salir del consultorio y suena feo, pero seguir tú tu vida, ¿no? Porque si no, si quisiéramos cargar con todas las historias que escuchamos, con todos los pacientes, los maestros también, por ejemplo, pues no podemos cargar con cosas que no están en nuestro control, ¿no? Entonces, hacer lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos, y creo que a los cuidadores también sumaría a los psicólogos. Entonces, tú como psicóloga, también ahorita que decías estas experiencias de pacientes, ¿cómo cuidas de tu salud mental para que justo una de las preguntas que te quiero hacer es, después de todo lo que has visto, ¿qué significa para ti vivir? Pero obviamente al cambiar esto, como tu forma de ver la vida, pero también cómo manejarla sin esa ansiedad de todo el sentimiento que puede conllevar escuchar este tipo de historias, este tipo de acompañamiento, que aunque es muy bello poder tener, por ejemplo, anécdotas como lo de la maestra, que le hace lunch a su alumno, pero también puede ser muy desgarrador, no sé, historias de abandono, historias de que la persona tiene muchos hijos y está haciendo como la familia está sufriendo, no sé, o muchas otras historias que también te drenan emocionalmente a ti. Uh-huh. Sí, todo. Les digo que todas las preguntas de Cristi muy valiosas, pero es empezar a reconocer que fuera del espacio tú también eres una persona que siente y hay momentos donde te van a llegar las emociones y también necesitas el acompañamiento o las prácticas de autocuidado desde las meditaciones. Yo tengo ahí mis aplicaciones de Headspace y hace sentido con la coherencia, ¿no? Yo le estoy compartiendo a la persona que acompaño, de repente realizar ejercicios de meditación, implementarlo, la gratitud y algo que también es como muy importante, más allá de lo ya conocido por los especialistas como prácticas de autocuidado, creo que son los límites personales que uno pone. Por ejemplo, de repente los pacientes a mí me escriben y me comparten contenido y alguna ocasión sí le decía, me preguntaba el paciente, oye, ¿sí viste la película que te compartí? Y le decía, oye, aprecio que me quieras compartir, pero fíjate que en el fin de semana me tomo mi tiempo, me tomo mi break para ya no seguir consumiendo más. Era una película asociada a un diagnóstico oncológico, para ya no seguir consumiendo más de ese estilo, pero es reconocer nosotros como especialistas cuáles son los límites que estamos pues sí, colocando fuera del consultorio, más allá de las prácticas de autocuidado, que igual a mí me encanta hacer ejercicio, dicen que ahí me la vivo en el gimnasio, pero son formas de ir liberando el estrés en el día a día. Sí, creo que yo, por ejemplo, que trabajo con niños con autismo y así, creo que en el gimnasio he encontrado la forma de, a ver, me desconecto, me desahogo, saco y todo, porque sí es emocionalmente. Tal vez no emocionalmente lo sientes o lo sabes identificar en el momento, pero algo pasa que yo llegaba a mi casa así, sentía que me habían drenado toda mi personalidad, que no tenía ganas de nada más que de acostarme, ni de ver el celular luego tenía ganas, ¿no? Entonces sí es muy fuerte, por eso también te lo quería preguntar. Y justo hablando ahorita del cuerpo, nosotras en el ejercicio, etcétera, como paciente con cáncer, creo que se pueden llegar a confrontar con que como personas sentimos que nuestro cuerpo es nuestro vehículo y es nuestro lugar seguro, pero como paciente con cáncer o con alguna otra enfermedad autoinmune como lupus o infartos cerebrales, etcétera, pensar como, pero mi cuerpo era mi lugar seguro, ¿cómo está dejando de funcionar o cómo está pasando esto? ¿Cómo todo? ¿Qué proceso conlleva para las personas? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo acompañan para que reconstruyan esta relación? Uh-huh. Ay, es que les digo, yo sigo fascinada con todas las preguntas. Que segunda parte, ¿eh? Sí, porque sí, no nos va a alcanzar una parte para un episodio para esto. Además la psiconcología
tiene tantos, tantos temas. Yo previamente le decía a Cristino de que hacia dónde nos vamos a enfocar, pero vean, con las preguntas salen muchas, muchas otras áreas Sí. para ir contestando y abordando. La parte del cuerpo, nos podemos centrar un poquito a lo que nos decía, de yo tengo la relación que mi cuerpo es mi vehículo, esta seguridad, y esa seguridad se rompe porque llegan los pensamientos de algo falló. Pero algo que también he podido rescatar en los espacios, y es otra estrategia, es el poder resignificar lo que están viviendo, el poder resignificar la relación con su cuerpo y lo que su cuerpo hoy todavía les permite. Porque de repente quizás podría llegar el paciente que me dice, oye, yo entrenaba, hacía maratones, corría y ahorita me duele. Y esos son otros duelos, porque los duelos los podemos ver como perder la rutina, perder un proyecto de vida, y es, perdí esa rutina, yo me levantaba, tenía toda esta energía, salía a correr y ahora me fatigo subiendo las escaleras. Y es resignificar, que es algo que tu cuerpo hoy todavía te permite hacer. Sabes que hoy en la mañana vinieron mis nietos y mi cuerpo todavía me permite abrazarlos. Mi cuerpo todavía me permite dar un beso, y es otras formas en las que empiezan a ser compasivos, que a mí me encanta hablar de la compasión como técnicas. También dejarles saber que yo acompaño desde la psicología basada en evidencia científica. Entonces todo tiene un detrás, y hoy en día están creciendo las prácticas basadas en la compasión en los procesos oncológicos, y hay meditaciones compasivas para abordar temas corporales, pero también hablar del cuerpo nos lleva a hablar de la imagen corporal. Y ese es otro tema que a veces también la sociedad minimiza. De repente perder el cabello, ¿no? La caída del cabello, llega gente y le puede decir, oye, pero es solo cabello, ¿no? Te va a volver a crecer, ¿para qué lloras? ¿No? Y es muy fuerte porque es un duelo, es como yo me percibo, el autoconcepto, trabajar o de repente perder otra cuestión, ¿no? Una pierna, quizás una mama, quizás un testículo, y es empezar a construir las herramientas para devolverle la identidad, el autoconcepto. Entonces esta palabra del cuerpo también nos lleva a otras variantes. No, y aparte justo me gusta mucho que digas lo de la compasión, porque mientras hablabas, antes de mencionar todo esto, fuiste leyéndome la mente de lo que iba a decir, o sea, porque justo iba a abordar hacia el cuerpo, porque también es esta parte de cómo cambia la relación con uno mismo, yéndonos sí al cuerpo, pero a la autoestima, a cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, y que justamente, no sé, por ejemplo, resaltamos mucho un tipo de cuerpo, un tipo de vestir, de cómo debería lucir una persona, y cuando se sale de ese debería, ya se nos hace como extraño y empieza todo lo del trabajo que me imagino estás comentando, bueno, a lo que te refieres con lo que estás comentando, pero o sea, lo que iba es que es resignificar justo, como decías, a ver, si no me gusta que tengo estas arrugas, no me gusta que mi cabello se vea así, no me gusta esta parte de mi cuerpo, pero que sí tengo, pero tengo mi cabello, ¿no? O sea, como dando ese resignificado que dices, o sea, de lo que sí puede hacer tu cuerpo y recordar como, oye, a ver, o sea, puedes caminar, estás respirando, estás vivo, puedes hablar, esas cosas que damos mucho por sentado y se nos olvida que para que pase, para que esté yo logrando estar sentada y hablando, están pasando millones de cosas en mi cerebro, entonces se nos olvida porque lo damos por hecho, y volver a darnos cuenta de eso, de que lo que damos por hecho es una maravilla, creo que ayuda también mucho, y que justo lo quería llevar a la parte del cuerpo porque en el cáncer de mama, ¿no? Me imagino que también es esta parte de la mujer, el autoconcepto, de que te quitan una parte de tu cuerpo que aparte es de una parte de los que se han considerado atractivo de la mujer, ¿no? Y lo pensaba con una chava que escuché que le amputaron ambas piernas porque la atropellaron, y que cuando ella reaccionó y despertó, la doctora le dice, ¿era tu vida o tus piernas? Entonces también, qué fuerte, pero también qué valioso decir eso, o sea, es que era esta parte de mi cuerpo o seguir, salvar esta parte de mi cuerpo y morir, o seguir viviendo sin esta parte de mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué prefiere uno? Y es como también estas preguntas confrontativas, incómodas, difíciles, que la gente no se hace, pero que deberíamos hacer, ¿no? O sea, justo abrir esos temas, y me gusta que lo lleves con la compasión porque creo que sí es muy necesario. Uh -huh. Sí.
Sí, hablando de cáncer de mama, precisamente es una de las necesidades porque bueno, al inicio cuando hablamos de factores médicos, va a variar, ¿no? Para cada persona el diagnóstico, incluso las necesidades emocionales, psicológicas que puede transitar es distinta. En cáncer de mama sí hay un enfoque a hablar sobre la imagen corporal, el que implica perder una mama, perder ambas mamas. Y yo también, una de las prácticas que hago, me gusta la escritura terapéutica, donde invito a que hagan una carta a escribir todo. Y en esas cartas empiezan a resignificar. Incluso podría haber como cierta resistencia, oh, no quiero escribir de algo que me duele, pero la compasión también tiene un principio que es la aceptación. Y a veces creemos que aceptar es resignarnos, ¿no? Decir, ay, pues ni modo, ya ocurrió. Pero desde la autocompasión dice, la aceptación es reconoce tu dolor, reconoce que hoy hay dolor, que hay sufrimiento, pero no le vamos a cerrar la puerta, vamos a hablarlo. Y es a través de la contención, porque lo estás haciendo en un espacio, con alguien que te escucha, un espacio a través de la escritura, y ahí sale a la luz todo lo que duele, pero también yo detecto todo lo que pueden resignificar. Me viene a la mente alguien que decía, agradezco que gracias a ustedes, a las mamás, pude amamantar, pude criar a mis hijos, pude en su momento sentirme atractiva, pero hoy reconozco que se tienen que ir, hoy reconozco que se tienen que ir para yo seguir aquí con mi familia, con mis seres queridos. Y es empezar a detectar pues estas narrativas donde hay una incluso estrategia de afrontamiento como reevaluación positiva de lo que están transitando. Pero sí es importante mencionar que esto es algo que ocurre cuando se transita un diagnóstico oncológico. Y que me gustaría también decir que ahorita que lo vas diciendo, creo que suena muy, no iba a decir lindo, pero no es la palabra, o sea, suena como ese proceso de acompañamiento, no sé cómo decirlo, como llevadero, pero también decir que es difícil, que no es lineal, o sea, que también así lo estamos comentando ahorita rápido, porque pues con el sistema, el que tenemos para el episodio del tiempo, ¿no? Pero que en realidad son procesos que pueden llevar un año, un mes o muchísimo más tiempo, y que sea el tiempo que les lleve, pues está bien porque se están conociendo, están abriéndose la oportunidad de este proceso, y que justo lo que es de las emociones, de abrirle la puerta, me gusta, porque también uno como ser humano hemos catalogado las emociones como positivas y negativas. Y las negativas hemos puesto ahí a la tristeza, al enojo, cuando pues son emociones, por algo están, algo nos aportan a nuestro cuerpo y a nuestra conciencia. Entonces también el abrazarlas y decir, a ver, me siento triste, ¿qué me hace sentir bien? Ver una película. Bueno, si me siento triste, me voy a dejar ver una película. O me voy a comprar mi paleta favorita, y así ese apapacho que esperamos que los demás nos den, dárnoslos a nosotros en esos momentos, creo que me gusta mucho, porque son esas emociones que obvio a nadie nos gusta y nos gustaría que todo fuera color de rosas, pero pues también hay que abrirle la puerta a eso, ¿no? Como a esa incomodidad. Ustedes no lo saben, pero como psicólogas aquí estamos leyendo la mente y por eso estamos conectadas en esta parte de el pequeño apapacho, ¿qué podemos hacer? Hay una pregunta que me gusta devolverle a las personas, que es, en esto, ¿cómo me puedo acompañar desde la amabilidad? ¿Cómo puedo ser amable en lo que estoy transitando? Es decir, oye, de repente estoy sumamente fatigado, ¿cómo me podría acompañar? Como decía Cristi, poniéndome mi película favorita. O quiero llorar, ¿no? Quiero externar de repente que ya se viene la cirugía y que voy a perder una parte. ¿Cómo transformas ese momento a algo más amable? Ok, ¿qué no sería amable? Uy, guardármelo. No guardármelo y llorar en el baño, que nadie me vea y salir de repente con la familia, con esta máscara puesta de todo está bien, pero por dentro estoy mal. ¿Cómo sería más amable? Yo creo, Renata, platicándolo con mi pareja, platicándolo en este espacio, escribiéndolo. Y otra herramienta que me encanta, que te voy a compartir unos dibujitos después, es arte terapia, que muchas veces la gente puede decir, ay, es solo pintar. No, estás expresando a través del dibujo. Y es muy lindo, porque a veces yo que dejo estas tareas, estas actividades en casa,
puede ser difícil en el espacio y al momento de pintarlo llega y con un simbolismo. Este jarrón roto significa, este rayo de luz significa, y son otras formas en las que se están acompañando. Y eso es aceptación, reconocer mi dolor, pero fusionarlo con un acto amable. Aparte, no nos damos cuenta de cómo todo tiene significado, así como decías de las palabras que tienen un impacto. En mi primer clase de prepa que di, me acuerdo que llegué con mis alumnos y yo ya tenía la planeación hecha porque yo llegué a medio ciclo escolar. Y me acuerdo que en esa clase tocaba que hicieran la prueba del hombre bajo la lluvia y que dibujaran un hombre bajo la lluvia. Yo no me sabía de memoria cómo interpretarla. Y eran mis primeras clases, entonces era como, ¿qué hago, no? Y me acuerdo que les empecé a hablar uno por uno ya que lo habían dibujado y les fui diciendo, ¿pero qué? ¿Por qué pusiste el paraguas de esta forma? ¿O por qué tanta lluvia? ¿O por qué no le pusiste tantos rasgos en la cara y así? Y eran cosas que mis alumnos eran como de, me están analizando, pero de una forma muy impactante, ¿no? Y en mi mente era como de, es ver esos pequeños detalles que tú estás poniendo sin darte cuenta y que pueden significar algo y decir mucho, ¿no? Entonces quería sumar eso porque se me hace muy loco. Y creo que en esta parte que estabas diciendo también del resignificar, cuando pasa tiempo de una experiencia, no cayendo en el romanticismo, pero sí podemos llegar a decir, si no hubiera vivido esto, no sería quien soy hoy de esta forma. Si no hubiera, por ejemplo, vivido esa experiencia, es que quería dar un ejemplo que se me ocurriera. O sea, si yo no hubiera vivido, no sé, el bullying que viví en primaria, en secundaria, y etcétera, no tendría hoy el amor por mí que tengo. Entonces, ¿qué te ha tocado a ti ver en tus pacientes con cáncer o en sus familias una vez que avanza el tiempo del proceso terapéutico, cuando vencen o no el cáncer, pero que logran ver de que no es que el cáncer sea una bendición, hay personas que sí lo pueden ver así, pero no quiero caer en que crean que yo lo estoy poniendo así, pero que logran resignificar de esa manera y descubrir de sí mismos por el cáncer. De hecho, aquí sí hay estudios que nos hablan de eso, que existe una reconfiguración en nuestros valores, entendiendo como valores nuestras áreas más significativas. Por ejemplo, lo puede ser el trabajo, lo puede ser la familia, lo puede ser la pareja, lo puede ser las actividades de ocio, lo puede ser la naturaleza, la espiritualidad. Y sí existe una reconfiguración, porque llegan conmigo a los espacios y me dicen, esto les hablo de terapia de aceptación y compromiso que invita a los pacientes a comprometerse en una vida valiosa y hacer actos concretos para vivir en el presente. Y hay una hojita que yo luego les llevo a compartir, que es empezar a identificar cuáles son los valores que hoy te rigen, que hoy te están acompañando. Y veo este cambio. Por ejemplo, quienes me dicen, es que Renata, antes del diagnóstico, yo era esa persona que entregaba la camiseta por la empresa, por el trabajo, me desvivía, pasaba todo el día ahí. Y hoy que tengo el diagnóstico y que tengo la oportunidad de trabajar desde casa, me doy cuenta que termino el trabajo antes, que hay otras horas de mi día que yo puedo estarlas utilizando en mi familia. Hoy me doy cuenta que lo más importante no es el trabajo, que lo más importante es la familia. Lo más importante es poder estar ahí, ¿no? Para de repente, ¿no? El partido de mi hijo, para cuando mi hija adolescente quiere externar algo que era algo que no veía. Entonces sí lo reconocen, incluso sí lo visualizan como la enfermedad vino a enseñarme esto o la enfermedad me transformó en estas áreas. Y no solamente en el cambio de valores que existe y que yo veo frecuentemente, también en los límites. Me decían, y también los cuidadores, no solo el paciente, si yo no transitaba esto, jamás hubiera conocido mis emociones. Y es algo que ahora es distinto y que agradezco. Lo que esta experiencia me permitió conocer mis emociones, me permitió gestionarlas, me permitió gestionar, me permitió gestionarlas, me permitió poder colocar límites con los demás, conmigo mismo. Antes yo permitía esto, ahora ya no. ¿Qué otra cosa? Creo que ya se me fue. A ver si regresa. Sí, pero esto que dices se me hace muy valioso porque ¿por qué nos esperamos a que algo nos pase para hacernos esas preguntas o confrontarnos?
Eso del trabajo, o sea, yo no lo viví como tal en un trabajo remunerado, pero sí de joven iba a un grupo. Sí iba a un grupo en la iglesia, si Renata nos pregunta, porque en paréntesis, Renata se acuerda de mí en primaria un día leyendo la Biblia, y yo no lo recuerdo. Pero de joven, Sí era. pero un día nada más. Pero en la prepa yo iba a un grupo de la iglesia, entonces ahí no estaba tan equivocada. Pero en este grupo, yo me casé con ese grupo, o sea, era los sábados de 4 a 7 creo, era de ley ir. Había bautizo en mi familia, yo iba a la misa, pero ya no me quedaba la comida porque tengo que ir al grupo, tengo que ir al grupo, tengo que ir al grupo. Pregúntame a la fecha hoy, ¿con quiénes de ese grupo me hablo? O sea, no me hablo con nadie, pero a la vez también sí me enseñó, ¿no? Y también por eso me aportó muchas cosas buenas, pero justo vi ese significado que dices de por qué esperarnos a que nos pase una enfermedad, un accidente para chocar y darte cuenta de, a ver, nada es tan indispensable y con nada te tienes que casar más que contigo, disfrutar tu vida, las personas que te hacen feliz, tu familia que es como ese núcleo que te acompaña y el ideal que sea tu lugar feliz, disfrutar la naturaleza. Por ejemplo, ahorita Renata está hablando y a mí me ven mucho viendo hacia la cámara, pero no viendo a la cámara, sino viendo hacia arriba, pero porque enfrente tenemos ventana y me encanta la ventana del consultorio porque son árboles. Entonces yo luego estoy platicando con las personas y me voy así, ahí, me voy viendo, pero porque me encanta ir viendo las cosas de la naturaleza, etcétera. Y justo es eso, o sea, ¿por qué nos centramos tanto? Y creo que esto va mucho como mexicanos, que nos pongamos un alto y a ver, es increíble que el celular tenga que ponernos el recordatorio de date 5 minutos para respirar o date 5 minutos para ver a tu alrededor, date 5 minutos para agradecer. O sea, ¿por qué esperarnos a que estemos en crisis o en enfermedad para hacer estas cosas? Creo que también, aparte, puede servir mucho en la parte de la prevención, ¿no? Para justo, pues ya temas de ansiedad, temas de prevención del cáncer, incluso de empezar a identificar y conectar con tu cuerpo te ayuda a decir, ay, ya conozco mi cuerpo y sé que esto no es normal, voy a checarlo, voy a también no esperarme a que ya lo vea como algo grave para ir al doctor, ¿no? Entonces creo que también es muy valioso y quería como sumarlo para también sumar a este episodio el qué sí podemos decir o qué frases son las que sí ayudan no solo al paciente, sino a la familia también, porque repito, creo que sí jalo mucho a la familia porque son personas que se nos olvidan mucho, que también están viviendo, tal vez no tienen la enfermedad en su cuerpo, pero sí les está afectando también. A mí me encanta hablar de las narrativas, siempre he dicho que las palabras tienen poder y es saber desde dónde las estamos utilizando, porque sí pueden generar algunas frases, estas implicaciones psicológicas. Antes de abordarnos qué frases sí decir, darles un pequeño contexto. En la oncología hay algo que se cataloga como lenguaje bélico. Y digo, no solamente en procesos oncológicos, sino en otras enfermedades, pero ¿a qué hace alusión el lenguaje bélico? Es cuando las personas empiezan a decir, eres una guerrera, estás en una batalla, tú puedes, esta fortaleza, ¿no? Tú puedes con todo, tienes que ser fuerte, tienes que ser la mujer maravilla, Superman, pero este lenguaje bélico no beneficia porque empieza a generar ciertas expectativas de cómo debería vivirse un proceso oncológico. Empiezan las personas a reprimir las emociones porque dicen, hoy tengo que ser un guerrero, ¿no? Tengo que ser una guerrera, entonces no voy a llorar o estoy cansado, pero no voy a poner este límite porque tengo que verme bien para los demás y realmente no. Se vale descansar, se vale pedir ayuda. Entonces empezar a reconocer que esas frases que tienen un componente de batalla, empezar a disminuirlas y transformarlas por una validación como está bien que quieras llorar o incluso ustedes como acompañantes reconocer en el diálogo qué es lo que la otra persona está refiriendo. Por ejemplo, oye, veo que te preocupa mucho la cirugía, has estado mencionando, oye, ya viene la cirugía en 2 semanas, en 3 días, ¿qué te preocupa? Vamos a hablar de esos miedos. De repente pudieran resolverse los miedos con información del especialista. Le preocupaba que le pasara exactamente lo mismo que a la vecina. Oye, no, ya le devolvió el doctor que la cirugía es distinta, pero le sirvió que alguien escuchara que ahí estaba este miedo o preocupación a la cirugía. Entonces regresamos un poco
a lo que mencionábamos anteriormente de la escucha, que la escucha es importante, y ya centrándonos a frases, no necesitas poder con todo, está bien estar mal, puedes descansar, puedes llorar, ¿qué es lo que necesitas hoy? Siempre promover las opciones, porque algo que ocurre en las enfermedades y también en el proceso oncológico es que las personas pierden la sensación de control. Yo ya no puedo decidir nada, yo ya no puedo hacer nada. Y si tú le devuelves, oye, ¿cómo quieres que te apoye hoy? ¿Quieres que pase por tus hijos? ¿O quieres que te acompañe al consultorio? Le devuelves el control porque la persona está decidiendo. Entonces, darle alternativas. Esas serían las frases. Creo que quiero aportar aquí algo porque estoy como que en debate interno. Tengo tiempo con el échale ganas, qué tan, si usarlo o no usarlo, porque yo pienso, es que cuando he tenido ansiedad, en parte sí es echarle ganas, o sea, sí es, o sea, echarle ganas en el sentido de comprometerte con, a ver, no voy a dejar que esto me venza, voy a buscar lo que me ayuda, lo que me hace bien, el medicamento si lo necesito, etcétera. Entonces, y esto que decías de que les dicen a las personas con cáncer, eres un guerrero, etcétera, no sé cómo aquí ponerlo sobre la mesa. El cambiar tal vez la perspectiva desde que se le ve a esa frase. Porque siento que, o sea, no solo una persona con cáncer, también una persona que tiene una depresión, siento que sí estás luchando una batalla y que de cierta forma sí te estás volviendo un guerrero por estar como que afrontando esas cosas, pero tal vez ponerle, pero un guerrero también llora. Pero también puedes, lo que decías de las frases, de sí decirles, pero sumárselas a las que ya se dicen. No sé si me explico. O sea, porque justamente, a ver, tenemos esta idea de los superhéroes que están luchando y venciendo y wow, te vencen el mal y te salvaron. Pero ese superhéroe también es persona que también duerme, también llora, también come, también se enferma, también todo este complejo de áreas de la vida que vamos diciendo. Entonces, no sé cómo ves tú eso. O sea, siento que son frases que se han usado mucho, mal usadas, y que siento que si se les da un giro hacia ese enfoque de si eres guerrero, pero está bien si hoy no puedes con todo. Entonces creo que también es humanizar todo eso, ¿no? Porque si no también es como, ve con el psicólogo, y el psicólogo, y el psicólogo, y el psicólogo. Pero se nos olvida que el psicólogo también llora, también puede bostezar en una sesión, también puede tener hambre, también una vez me pasó que tuve que pausar una sesión para salir corriendo al baño. Entonces, humanizar, ¿no? Esa parte, no sé cómo ves eso que estás diciendo. Ok, me gusta. No, y es una realidad, porque yo lo veo también, quienes me dicen, es que a mí sí me gusta que me digan que soy una guerrera, y no es de repente pelearnos con las palabras, ¿no? De, que sí, que no, pero es ver qué implicación pudiera tener en esta persona. Porque yo he tenido en el consultorio quienes me dicen, ay, es que no me gusta que me digan que soy una guerrera porque siento que no puedo llorar y no he podido externarle mis necesidades. Ahí nos estamos dando cuenta que esta narrativa no lo está beneficiando, no le está beneficiando. Entonces vamos a transformarla. No tendrías por qué ser una guerrera. Es algo que tú no pediste luchar contra el cuerpo, ¿no? Porque así es como se ha llegado a asociar. Pero también hay quienes me dicen, no, pues sí me gusta que me digan que soy una guerrera, y en su narrativa no hay de repente una implicación. Es una persona que pide ayuda, es una persona que asiste a los espacios, es una persona que coloca límites, que tiene prácticas de autocuidado. Decimos, ok, ¿no? Esta narrativa no le genera malestar, adelante. Pero si nos centramos a estudios, sí podemos ver que el lenguaje bélico sí ha llevado a reprimir emociones y a no pedir ayuda. Entonces es mejor invitarlos a validar aquellas emociones, el hacerles saber que están presentes y regresar al inicio. El acompañamiento va más allá de las palabras, es la presencia y la escucha. Entonces quedarnos con eso clave, porque a veces no sabremos qué decir y está bien, somos humanos, pero lo que necesita es el abrazo y devolverle, no sé qué decirte en este momento, pero te quiero dar un abrazo. Entonces, sí, te escucho, aquí estoy, y
quedarte callado, ¿no? Que el silencio no se nos incomoda mucho, pero pues el poder estar junto a la otra persona y cada quien haciendo sus cosas, pero el saber que ahí está alguien, creo que también se nos ha olvidado un poco ese poder que tiene y que me gusta que lo traigamos porque justo creo que, aunque no hayamos hablado en todos estos años, estoy viendo como en lo que sí vamos conectando y que es lindo, o sea, encontrar también personas que podemos abordar estos temas, porque aparte creo que es muy necesario que se hablen porque justo es todo este cambio de la palabra cáncer, ¿no? Ya hay muchas cosas para tratarlas, muchas formas de acompañar a los pacientes, desde también la risoterapia que se ha visto que ayuda muchísimo. Entonces, disfrutar el día a día con esas herramientas que podemos tener, ¿no? Y que no cuesta nada tenerlas. Quiero hacer ahorita una dinámica rápida de que te voy a leer la mitad de una frase y que tú la completes con lo primero que se te venga a la mente. Okay. ¿Va? El cáncer no solo enferma el cuerpo, porque somos seres con distintas áreas, somos seres emocionales, sociales, espirituales. Entonces el diagnóstico, ¡pum!, cae a todas esas. Que también, rápidamente, eso es otro tema, la espiritualidad que dejamos de lado cuando llega una enfermedad, pero es reconocer si el cáncer no solamente impacta el cuerpo, impacta todas estas áreas, devolverle cómo está tu religión, si hay alguna religión, porque de repente hay crisis de fe, que son duelos asociados a, yo siento que mi Dios me está abandonando, entonces el poder ver que un diagnóstico va a tener un impacto en aquellas áreas. Y yo también quiero sumar a eso algo porque pensaba en lo de que he escuchado mucho de poner los huevos no solo en una canasta, sino en varias para que justo si se te rompe uno, tienes lo demás que te va a poder ayudar, ¿no? Y que el cáncer sí, decía la frase, el cáncer no solo enferma el cuerpo, pero creo que podemos poner el cáncer es en tu cuerpo, pero a ver, tienes esta área espiritual, tienes tus amigos, tienes tu trabajo, como diferentes formas, lugares, creo que pondría ahí el cáncer está o te absorbe en un hospital, pero tienes otras áreas donde te puedes distraer para que te ayuden a ver que eres más que el cáncer, ¿no? Que no el cáncer es, te has vuelto completamente tú. Y rápidamente interviniendo esa parte, es presentarse de una forma distinta, porque a veces llegan, yo he tenido espacios grupales y de repente en la presentación ya automáticamente entiendo que es un contexto psico-oncológico, pero luego ya presentarse como, hola, soy María, tengo este diagnóstico, me lo diagnosticaron hace cuántos meses, y es como, no, incluso alguna actividad que alguna vez llegue a emplear es, traigan un objeto significativo y con eso preséntense y digan, ¿por qué es significativo esta flor que tenemos aquí, el cuadro aquí atrás? Y es empezar a reconocerse desde yo, María, soy más que un paciente, soy más que un diagnóstico. También soy mamá, soy amiga, soy cocinera, soy emprendedora y es devolverle que esas áreas también pueden seguir activas. Y también esto me llevó a pensar en los especialistas, en humanizar la medicina, porque hoy afortunadamente son los especialistas con los que se encuentran, que están humanizando, que están viendo a la persona más allá del diagnóstico. Me gustó mucho sumar eso. La siguiente, la gente cree que ser fuerte significa no llorar, poder con todo solo, y un pequeño paréntesis a lo que hacía alusión Cris hace ratito, decía con las palabras de la batalla interna que tenía, es empezar a darle un nuevo significado, incluso esas palabras. Cuando yo daba la plática que mencionaba sobre cómo pedir ayuda, utilizaba el concepto de la fortaleza. Cómo nos vendieron el ser fuertes y que hoy ser fuertes también implica ser vulnerables. Entonces, transformar eso. Creo que estamos la nueva generación de entre 20, 30, 40, tal vez, estamos siendo como de humanizar mucho lo que estamos viviendo. Entonces eso me emociona de pensar que vamos a tener infancias y adolescencias más sensibles con estos temas. Espero que sí. La siguiente, acompañar a alguien enfermo no es... Acompañar a alguien enfermo no es siempre estar positivo. Y lo veo con los cuidadores, les digo, ustedes también pueden estar enojados, ¿por qué no podrías estar enojados? Y sienten culpa. Ya se me olvidó la frase con la que completé, pero... No, pero sí me gusta, porque dijiste que sienten culpa de estar enojados,
pero creo que también incluso hasta sentir culpa de estar feliz, o sea, no sientas, o sea, entiendo que es un proceso, ¿no? Pero justo es una emoción y es válido también que dentro de la tormenta haya un rayito de luz ahí, ¿no? Entonces, creo que me agrada. El verdadero miedo después de un diagnóstico es la incertidumbre, el qué va a pasar mañana, cómo va a responder mi cuerpo, cómo va a reaccionar mi entorno. Muchos pacientes sienten culpa por el mito asociado a yo me generé el cáncer. Las familias también viven un duelo porque el diagnóstico impacta a toda la familia. Hace poquito igual, daba otra plática, es que hay muchas pláticas que decía el sistema familiar. Cuando una persona del sistema enferma, todo el sistema se enferma porque habrá de repente el hijo adolescente que no quiere externar cómo se está sintiendo, pero llega la pareja con la narrativa de yo puedo con todo y todos empiezan a tener malestar, pero nadie lo comunica. Y para mí es tan valioso, yo sé que era completar la frase y no, ya no, me extendí. Para mí es tan valioso tener sesiones con la familia porque me he encontrado espacios donde nadie sabía cómo se sentía. Y me gusta devolverles ¿tú ya sabías que tu hermana se sentía así? No. Y después de esos espacios se acompañan o precisamente se permiten el diálogo, abren sus emociones. Entonces yo hago hincapié en eso. No, y está perfecto que le ampliemos porque justo eso creo que es lo que más suma y también quiero sumar aquí yo algo. Si me dejas. Ay, sí. Esto es desde hace rato lo quería decir, pero se me olvidó y ahorita lo dijiste algo que me hizo acordarme. No, tenemos como sociedad, como no hablar de esas cosas cuando todos lo estamos pensando. Lo llevo, el elefante en la habitación. Ajá, y lo llevo, por ejemplo, a cuando muere también un ser querido. Cuando recién murió mi abuelita, todos me decían como, ya déjala descansar, ya no hables de ella, y yo, porque mi familia en provincia es mucho como de esa creencia, ¿no? Y yo, ciudad, mi mentalidad de ciudad era como seguir hablando de las personas, seguirlos recordando, manteniéndolos vivos, y yo era como de, pero ella sí está descansando, o sea, ya no está y yo la sigo manteniendo viva, etcétera. Entonces empecé a hacer mucho contenido en Instagram de cuando se vienen estas fechas, Navidad, más que nada Navidad, y que es esa Navidad, esa primera Navidad sin un ser querido. Digo mucho, por ejemplo, resignificarla y a ver, honrarla a esa persona. Todos en la mesa vamos a estar extrañando que esa persona esté sentada en esa silla, lo que se le llama como la silla vacía, ¿no? ¿Por qué no todos vamos a hablar de eso? Ya sea yéndonos vestidos del color que le gustaba, haciendo de cenar lo que le gustaba, haciendo, o sea, esas dinámicas de, a ver, todos estamos pasando por el mismo dolor, ¿por qué hacerlo como un tema que no se hable cuando todos lo estamos transitando? Mejor hablarlo y acompañarnos juntos en el proceso y hablar en la muerte, por ejemplo, honrarlos y seguirlos manteniendo aquí con nosotros y que aunque sí esté una silla vacía, pero pues siguen estando presentes por todo lo que nos dejaron, ¿no? Entonces creo que eso me gustó mucho, como aprender a verlo de esa forma, porque creo que también es una forma como compasiva de irte acompañando en el proceso de perder a alguien cuando es por este sentido. Y otra frase, lo más doloroso emocionalmente suele ser. Uy. Aquí usaré la frase del psicólogo de cajón. Depende. Depende para cada persona. Yo me centraría a reconocer la finitud. No porque tengas un diagnóstico terminal, pero es esta asociación que se hace. Y eso es como lo más doloroso, el pensar que mañana ya no voy a estar. Sí, y me gusta porque justo realmente no tenemos nada cierto. Aunque haya ciencia y método científico y todo, el día que te vas a morir y la hora, nadie la sabe. Y no creo que la sepamos pronto por más ciencia que haya. No. Entonces, pues sí, saber que puedes tener un diagnóstico y puede que te mueras mañana, puede que te mueras en 10 años. Sí, de hecho, quiero hacer una pequeña intervención. Las que quieras. Porque a mí me gusta hablar mucho de la muerte, porque es precisamente un tema
tabú, y es curioso porque nosotros como mexicanos tenemos Día de Muertos y vamos a celebrar, pero cuando alguien dice, no, el día que mañana no estés, no, ya, toco madera, cambia de tema, no digas eso. Como que estamos muy abiertos a hablar del después, pero no del ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Yo he tenido conversatorios y también quiero asistir a unos, te invito, vamos juntas. Son tanatólogas que se dedican a hablar sobre la muerte en un café. Y vas únicamente a hablar de la muerte, no tienes que haber tenido una pérdida, puedes decir, oye, yo estaba viendo Grey's Anatomy y el personaje falleció. ¿Para qué? Para empezar a normalizarla, a reconocerla como una etapa más. Y en estos espacios que yo he tenido con pacientes, recuerdo a alguien que me decía, yo todos los días iba pensando, me va a morir de esto, me va a morir del diagnóstico, me va a morir de cáncer. Y era la protagonista, ¿no? En este cuento, yo soy la protagonista que va a fallecer. Llego a mi consulta y no está mi oncólogo. ¿Qué pasó con mi oncólogo? Mi oncólogo falleció. Entonces dice como que ahí como que tiene un golpe de realidad de las personas mueren con o sin diagnóstico, están muriendo de otras cosas. Y ahí empezó a reconocer, como decía Cristi, puedo morir hoy, puedo morir mañana, ¿para qué estar todos los días pensando en, oh, voy a morir de esto? Mejor me voy a enfocar al presente. Y ahora su narrativa era distinta, decía, yo ya no pienso, porque puedo morir en cualquier momento, ¿qué tal que me bajo del camión en la quimioterapia y me atropella? Imagínate, yo estaba todos los días pensando que iba a fallecer de cáncer, mejor me enfoco en el presente, en disfrutar. Sí, y es súper importante, me gusta eso. Para ir cerrando esta primera parte, porque ya dijimos que vamos a hacer un segundo episodio, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre el cáncer y el acompañamiento? Que el cáncer va más allá de las herramientas o el tratamiento médico, que es importante la atención integral y no solamente de psico-oncología. Hace poquito fue el primer congreso en el INCAN de psico-oncología y yo le compartí a mis pacientes que es algo que me emociona bastante porque se reconoce la atención integral, que es importante abordar todas estas necesidades como parte del tratamiento, pero también decía que es algo triste el pensar en aquellas personas que no fueron sostenidas por alguien, aquellas personas que tuvieron que callar emociones, que tuvieron que vivir con el yo puedo con todo. Entonces sí me gustaría devolverle a quienes nos escuchan que esta área existe porque esa necesidad es importante. Y no solamente, decía, psico-oncología, incluso pues en estos procesos reconocemos que hay otras especialidades que se suman, como lo es la nutrición, como lo es la rehabilitación, como ahorita que lo decía Cristi, la risoterapia, que son otras herramientas, o incluso hablando de la espiritualidad, hay países que dentro del programa de atención integral cuentan con un guía espiritual para atender pues esas otras necesidades, o en algunos hospitales que cuentan con el servicio de algún sacerdote para que el paciente también tenga ese acompañamiento. Entonces, cerrando, reconocer que el tratamiento de cáncer va más allá de lo médico. Y aparte justo eso, va más allá de lo médico, porque creo que todavía pensar nutriólogo, psicólogo es pensar médicamente. Entonces incluso también estaba yo asociándolo a clases de baile, a autoentrenador para hacer ejercicio. O sea, es un trabajo también que se hace en conjunto y empezar a sumar esas profesiones que están surgiendo, que pues también aportan muchísimo, ¿no? Para esa calidad de vida que podemos llegar a tener todos. Y para cerrar me gustaría que ahora sí respondieras una pregunta que mencioné a medio episodio, de después de lo que has ido viviendo ahorita en tu proceso de psicóloga, ¿qué significa vivir? ¿Cómo ha cambiado esta idea para ti? Me gusta la pregunta. Para mí, vivir significa poder disfrutar el presente, pero con acciones significativas para mí, porque creo que se ha como que romantizado mucho esa frase y muchas veces no sabemos qué significa el vivir en el presente, pero es estar conectada con lo que yo disfruto hacer, el generar momentos significativos con mis amigos. Hace poquito un amigo me decía, tú eres alguien que busca mucho a las personas. Yo decía, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Y ahora que lo pienso, sí, porque hoy reconozco que las amistades en mí
es algo significativo y es algo que puedo construir. Pero también algo que me ha enseñado esta área es que la vida no muchas veces se mide en el tiempo, sino en la profundidad, en cómo yo estoy transitando, en cómo yo soy amiga, en cómo yo soy hija, en cómo yo soy vecina. Y ahí es donde también encontramos el sentido, que es otra de las herramientas que se trabaja en la psicooncología, devolverle el sentido de vida. Y siempre digo, el sentido de vida no es algo grande, ¿no? De ya tengo este diagnóstico, ahora quiero hacer una fundación, que sí, está padrísimo. Pero también el sentido de vida está en despertar y ver el amanecer, porque yo aprecio la naturaleza. El despertar y poder darle un abrazo a mi pareja porque disfruto el contacto físico. Y cuando uno empieza a reconocer esos pequeños momentos, es cuando se siente vivo. Porque hay un libro que me gusta, que es La muerte es un día que vale la pena vivir. Y en este libro es una paliativista y decía, yo mucho tiempo vi a pacientes que estaban muertos en vida, que eran como zombies, ¿no? Porque no se cuestionaban, no estaban disfrutando. Entonces, a todos los que nos escuchan, yo los invito a ponerse una acción significativa hoy. Hoy, ¿cuál va a ser la diferencia? Hoy va a ser quizás esa taza de café que no habían disfrutado por vivir a las prisas, tomarse esos 5 minutitos, hablarle a una amistad que hace mucho tiempo, pues sí, no platicaban, salir a caminar, estar en contacto con sus mascotas, y eso es vivir una vida valiosa. Me gusta, qué bonita forma de cerrar, y aparte qué gran episodio, me gustó muchísimo, la verdad. Sí. Y pues bueno, ya si llegaron hasta aquí, no pueden irse sin suscribirse, sin dar like, comentarnos y seguir a Renata también en sus redes, porque también tiene su red de psicóloga. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar? Pueden encontrarme como @entreneuronas_ en Instagram, o si buscan psicooncóloga Renata, muy probablemente ahí les aparezca. Y en TikTok es @entreneuronas. Me gusta, muchas gracias por haber venido, por estar aquí. Y pues bueno, que sea el inicio también de muchas cosas que vayamos a hacer juntas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.